el libro de Esdras. ¿Por qué Esdras? Bueno, porque ustedes recordarán que en el contexto de lo que veníamos predicando con el libro de Daniel, el libro de Daniel es cierto que termina con una serie de profecías en cuanto al tiempo del fin, el tiempo que aún no ha llegado, cuando venga el Señor Jesucristo a buscar a su iglesia y luego establecer su reino. Pero en el capítulo 9 aproximadamente, sí, el capítulo 9, pues vemos nosotros cómo Daniel, pues tiene una oración de arrepentimiento y súplica delante del Señor, porque él se puso a leer al profeta Jeremías. Y el profeta Daniel, leyendo las profecías de Jeremías, se da cuenta de que el Señor había prometido, ¿qué cosa? El Señor había prometido que iba a restaurar, o sea que el tiempo de la desolación de Jerusalén iba a terminar con 70 años de exilio. O sea que después de 70 años el Señor iba a permitir que volviera a reconstruirse la ciudad de Jerusalén, y con esto, por así decirlo, sería el reavivamiento o revivamiento de la nación judía, ¿no? Del pueblo judío, que estaba hasta entonces disperso. Recuérdense que la nación de Israel, ya comencé a predicar y no avisé. Vamos a orar dentro de un ratito, que no se me olvide. Recuérdense que la nación de Israel fue tomada, primero la parte de las 10 tribus de Israel, fueron las 11 tribus de Israel, lo que correspondía al reino de Israel. Estaba dividido en el reino de Israel y el reino de Judá. El reino de Israel fue tomado por los asirios y fue disperso, ¿verdad? Pero luego entonces Nabucodonosor tomó Jerusalén, tomó Judá, y en consecuencia pues prácticamente toda la nación fue tomada cautiva. Algunos se quedaron en el lugar, pero inclusive perdieron su identidad como nación. De hecho, recuérdense que los asirios lo que hicieron fue que importaron personas que ocuparan los terrenos, los territorios, y en consecuencia se creó una especie de raza mixta, cosa que Dios siempre prohibió, que fue lo que trajo como consecuencia la existencia de los samaritanos. Y ustedes se recuerdan aquella expresión de que judíos y samaritanos no se tratan entre sí, lo que le dijo la mujer en el pozo al Señor Jesucristo. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar, a pedir al Señor su bendición, y entonces vamos a comenzar con Esdras capítulo 1. Oremos. Señor, damos gracias por esta oportunidad de estar aquí reunidos, Señor, manifestando amor los unos por los otros, y también, Señor, regocijándonos en estos himnos, en estos cánticos, en estas alabanzas, Señor, tan especiales que esta mañana hemos cantado, Señor, y que de cierta forma, Señor, más que un anhelo, son una realidad para cada uno de los que somos tus hijos, Señor, los que por la fe hemos recibido, Señor, a Jesucristo en nuestros corazones, y Él se ha constituido en nuestro Señor y Salvador. Pedimos ahora, Padre, que tú bendigas no solamente el mensaje de esta mañana, Señor, sino todo lo que habrás de traernos a nuestros corazones a través del estudio del libro de Esdras, Señor. Bendícenos, Señor. Permite, Padre, que yo pueda tener la iluminación necesaria y la llenura de tu Santo Espíritu, la unción, Padre, como dice tu palabra, para poder llevarla y transmitirla, Señor, a mis hermanos, Señor. Y produce frutos, Señor, en medio nuestro, que con esto es con lo que más nos gozamos, Señor. En nuestra existencia, el verte obrar a favor de nosotros, Señor, es el motivo y la razón de todo nuestro accionar, Señor. Gracias por tener ese lugar tan especial en medio de nosotros, Señor. Y gracias, Padre, por permitirnos honrarte a través de esta tu iglesia local. En tu nombre, en el nombre del Señor Jesucristo, pues nos encomendamos. Amén. Bien, hermanos, vamos a leer entonces Esdras capítulo 1. Pero vamos a comenzar leyendo desde Segunda de Crónica, capítulo 36. Segunda de Crónica, capítulo 36, y vamos a leer desde el versículo 11. ¿Por qué desde Segunda de Crónica? Porque Segunda de Crónicas viene siendo el final o el inicio, el final de Segunda de Crónica viene siendo el inicio del relato que vemos nosotros en Esdras. De hecho, muchos de los estudiosos de la Biblia piensan que fue el mismo Esdras que escribió Crónicas, ¿verdad? Por el hecho de que aparentemente es un mismo estilo literario el que se utiliza, y también que aparentemente Esdras tuvo acceso a una gran cantidad de información o datos, no solamente en lo concerniente al reino de Judá y de Israel, sino también en cuanto a la política y el manejo del gobierno en los tiempos del exilio, en los tiempos en el cual ya habían sido exiliados, tomados prisioneros por Babilonia y posteriormente por los persas. Consecuentemente, vamos a leer desde ahí, ustedes se van a dar cuenta de que parecería como si fuera un mismo relato, pasar de Crónicas a Esdras. Recuérdense que Crónicas termina con ¿qué? Estoy haciéndole preguntas para ver si ustedes entonces como que, ¿cómo termina Crónicas?
termina Crónicas con la toma de Jerusalén, ¿verdad?, por Nabucodonosor, y con la destrucción del templo y de la ciudad y de las murallas y de los palacios, todo. O sea, fue desolada completamente Jerusalén. El rey que trató de huir fue tomado preso y le sacaron, lo alcanzaron y lo pusieron delante de sus hijos, mataron, degollaron a todos sus hijos delante de sus ojos, y después le sacaron los ojos al rey y se lo llevaron cautivo, el rey Ezequías. Vamos entonces a Sedequías, perdón. Vamos al versículo 11. Segunda de Crónicas 36, 11. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz, y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación, mas ellos hacían escarnios de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya más remedio. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon a la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Mas el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba. Vamos ahora a Esdras, sigo leyendo. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios, para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén, y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Miltríades, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sebasar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata, otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todos los hizo llevar Sebasar, con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Hermanos, nosotros estamos viendo acá entonces, en consecuencia, el cumplimiento profético de Jeremías.
El Señor había profetizado que habría un retorno para la reconstrucción de la ciudad y comienza a generarse como consecuencia de un decreto que Ciro da. Pero lo más interesante es el hecho de que ese decreto que Ciro da 140 años antes ya había sido profetizado, no por Jeremías, sino por Isaías, que él habría de darlo. Y estaba cumpliéndose en este momento un gran despertar espiritual. Recuérdense que los judíos, cuando digo los judíos, vamos a decir los israelitas en general, habían sido tomados prisioneros y al ser tomados prisioneros, habían sido tomados prisioneros bajo una especie de, por así decirlo, de forma de gobierno muy abierto, que era lo que en ese tiempo estaba practicando el imperio persa. El imperio persa, como extendió tanto sus fronteras, la única manera que como podía tener protección y control de todo aquel territorio tan grande y recibir tributos, era permitiendo, siendo laxo, o sea, permitiendo que cada una de estas culturas diferentes, estos lugares diferentes, con sus divinidades y con sus creencias religiosas, pudieran mantener las mismas prácticas que tenían. Estoy refiriéndose no a los que fueron llevados cautivos, sino entre ellos el caso de Daniel, que era un cautivo, ¿verdad? Que lo estuvimos estudiando junto con sus amigos. Pero no, estamos hablando de los que se quedaron en el lugar, algunos que se quedaron en la tierra. Y estas personas pues podían practicar su religión y mantener su mismo estilo de vida, por así decirlo. Todo esto en sujeción al imperio persa. Pero que resulta que llegó un momento en el cual pues Dios comenzó no solamente a trabajar, a despertar a los que estaban en esos lugares, sino que despertó inclusive el mismo corazón del propio Ciro a fin de que se cumpliese lo que él había profetizado previamente. La Biblia hebrea tenía a estos libros de Esdras, de Nehemías e inclusive el libro de Esther como si fuera un solo paquete, que eran considerados los libros históricos posexílicos, o sea, luego de que fueron exiliados. Pero yo quiero presentarles a ustedes, antes de seguir adelante con el análisis del pasaje específico que vimos nosotros, yo quiero presentarles una cronología bíblica de todo lo que viene siendo el tiempo en el cual se suceden estas cosas. En primer lugar, nosotros sabemos que la destrucción de Jerusalén se sucedió en el año 586 antes de nuestro Señor Jesucristo. Y fue un año después, 47 años después, cuando vino Ciro a dar ese decreto. Que resulta que ya Ciro, estoy mal, 70 años después. Pero Ciro ya tenía aproximadamente 20 años gobernando como jefe del imperio persa, como rey del imperio persa. Consecuentemente, cuando se cumplen los 70 años de la dispersión, voy a tener problemas todo el tiempo, enfocando. Cuando se cumplen los 70 años de la dispersión, de la desolación de Babilonia, ya Ciro tenía 20 años gobernando, y cuando los persas invaden Babilonia y toman en consecuencia cautivos a los que estaban allá y se los llevan y los suman al imperio persa, incluyendo a los hebreos, a los judíos, a los israelitas que estaban allá, como consecuencia de esto habían pasado solamente 20 años después del momento en el cual Ciro comienza Ciro comienza a dar su decreto, el decreto en el cual él autoriza con su laxitud a que cada uno de los que quisieran regresar a Jerusalén pudieran hacerlo también. Pero hay algo más todavía que vamos a mencionarlo dentro de un ratito. Esto sucede 47 años después, o sea, Ciro derrota a Babilonia 47 años después. Posteriormente nosotros vemos que en el texto que estamos viendo hay un grupo que va a regresar. Ese grupo que va a regresar como consecuencia del decreto de Ciro que autoriza regresar, lo hace un año después con Zorobabel. Y entonces vamos a ver en los versículos, en los capítulos subsiguientes del libro que estamos estudiando, el libro de Esdras, vamos a ver cómo realmente ellos regresan y cómo ellos comienzan a reconstruir el templo y comienzan a reconstruir la adoración y los sacrificios y todo este tipo de cosas. Pero todo esto sucede al cabo del tiempo, al punto tal de que 6 años después, nosotros vamos a ver en el capítulo 4 que los trabajos son suspendidos del templo porque se presenta una gran oposición. Yo no quiero entrar en muchos detalles, solamente quiero decirles a ustedes lo siguiente, que cuando Esdras llega a Jerusalén han pasado 80 años desde el momento en el cual el primer grupo regresó desde Babilonia con Zorobabel. O sea que lo que nosotros estamos leyendo ahora es el primer grupo de 3 etapas diferentes con 3 líderes diferentes que a través de Esdras y Nehemías nosotros vamos a ver que regresan para la reconstrucción de la ciudad. Ahora, la ciudad va a ser reconstruida lentamente. De hecho, muchos de los que van a regresar del exilio lo que van a hacer es ir a ocupar las tierras que tenían, o sea, las propiedades que eran de ellos,
y muchos de ellos no van a querer ni siquiera, no se van a interesar en la reconstrucción de la ciudad. Todo esto va a hacer o va a motivar que Dios mande profetas. Hay dos profetas en particular, el profeta Ageo y el profeta Zacarías, que deben ser estudiados paralelamente con el libro de Esdras y de Nehemías, porque nos enseñan cómo Dios a través de estos profetas no solamente alienta, sino que amonesta al pueblo, porque ellos habían regresado, pero no estaban haciendo aquello que el Señor le había mandado hacer. Y la misma casa del Señor, el mismo templo del Señor, llega un momento en el cual prácticamente lo dejan abandonado de nuevo, las murallas no habían sido reconstruidas del todo, y había un gran peligro porque cada quien pues había tomado simplemente el territorio que le correspondía buscando sus propios intereses. Pero me estoy adelantando un poquito. Yo quería enfatizar el hecho de que todo viene como consecuencia de la política expansionista de los persas, en el cual ellos eran permisivos con las naciones que conquistaban. Pero además de esto hay algo muy interesante, y es el hecho de que nosotros vemos que aquí Ciro dice que Dios es que le ha mandado a él a que reconstruya, a que le reconstruya el templo allá. Y esto es muy interesante. O sea, Dios va a estar actuando y vamos a analizarlo, pero vamos a hacerlo más lentamente. Excúseme que yo sé que estoy divariando un poquito, pero es por el asunto del enfoque. O sea, que tengo un problema que no... Si me quito los lentes, veo mal. Si me pongo los lentes, sigo mirando mal, a pesar de que estoy mirando bien. ¿De acuerdo? Bien. En Jeremías capítulo 29, en el versículo 10, dice lo siguiente: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Y el tema que tenemos esta mañana tiene que ver con el despertamiento espiritual, que es precisamente lo que el Señor le dijo a Jeremías que iba a hacer. Dice: yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlo volver a este lugar. Y cuando hablamos de un despertar espiritual, es prácticamente lo mismo que queremos decir cuando muchas veces mencionamos la palabra avivamiento, ¿verdad? Avivamiento, o sea, cuando el interior de una persona pues se aviva, se despierta y reacciona en consecuencia. Y nosotros vemos en los primeros versículos que dice acá que lo que se estaba era cumpliendo el propósito de Dios. Y el despertamiento espiritual, a pesar de que los pastores quisiéramos tener una fórmula mágica para lograrlo, sobre todo cuando vemos que la congregación cae en una especie de letargo, el despertamiento espiritual es algo que lo produce Dios, o sea que solamente puede venir de parte de Dios porque es en el espíritu, o sea, viene desde dentro y entonces se manifiesta luego a través de la obediencia. Pero es muy interesante el hecho de que Dios manifiesta su fidelidad a través de su palabra y a través de las circunstancias también. O sea, Dios es fiel a su palabra a través de las circunstancias. Ciro era quien estaba reinando ahora. Y para esto, fíjense todo lo que tuvo que suceder en términos históricos. En esos 70 años tuvo que caer un imperio tan poderoso como el imperio babilónico y tuvo que emerger, ¿verdad? O que tomar posesión el imperio medo-persa de todo lo que era la antigua Babilonia, más lo que ya tenía como reinado. Entonces, todo esto fueron una serie de componentes que inclusive, si ustedes lo recuerdan bien, incluía el traslado de los prisioneros, que ya no eran prisioneros, sino que se habían acomodado a vivir dentro de la cultura babilónica primeramente y luego persa, de aquellos judíos o aquellos israelitas que habían sido tomados para ser llevados allá. El hecho es que 140 años antes Isaías había profetizado que un hombre llamado Ciro ordenaría ese decreto. Y yo quiero que ustedes vayan conmigo a Isaías capítulo 44 para leer ahí esos versículos, porque es muy interesante esto. 140 años antes, Dios había profetizado que esto habría de suceder y inmediatamente Ciro comienza a gobernar sobre la totalidad del imperio luego de haber tomado Babilonia. Pues lo primero que hace Ciro es que emite este decreto. Es interesante también el hecho de que él habla, como dice acá, de que Dios le había dado la orden para hacerlo. Y Ciro no era un creyente, Ciro era un incrédulo. O sea, Ciro no sucedió con él lo que había sucedido con Nabucodonosor, que aparentemente, mediante la disciplina que le puso el Señor, que lo puso a comer hierba como un buey, pues sencillamente terminó arrepintiéndose y reconociendo a Dios de los cielos. Pero este hombre no. Este hombre era simplemente una persona que tenía esa política abierta. Él era un ecuménico de primera orden. En Isaías 44, en el versículo 24, dice: así dice Jehová tu Redentor,
que te formó desde el vientre. Yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, dice a Jerusalén: serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán. Sus ruinas reedificaré. Que dice a las profundidades: secaos, y tus ríos haré secar. Que dice de Ciro, estamos hablando de 140 años antes, que dice de Ciro: es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén: serás edificada, y al templo serás fundada. Dios es un Dios que cumple con su palabra de acuerdo a sus promesas, no obstante las circunstancias. Y es muy interesante todos los eventos que debieron sucederse para que finalmente se estuviese cumpliendo el decreto que ahora anuncia aquí Ciro desde el primer año en el cual comienza a gobernar sobre todo el imperio y cumpliendo lo que Dios había profetizado previamente. ¿De qué estoy enfatizando? En el primer punto estoy enfatizando el hecho de que para que haya un despertamiento espiritual, eso procede de Dios. Y que para que haya un despertamiento espiritual, Dios está dispuesto a simplemente manejar o mover, ¿verdad? Toda la creación, todo el mundo, todos los imperios, todos los gobiernos, todo lo que sea necesario con tal de cumplir de una manera u otra lo que había prometido, lo que era su palabra. Asimismo, por ejemplo, Dios promete restaurar a un pecador que se arrepiente. Y alguna gente dirá: bueno, pero ya para el que ha hecho esto y aquello y que ha vivido este tipo de vida, ya no debe haber ningún tipo de oportunidad. Sin embargo, la Biblia enseña claramente que cualquier pecador que acuda al Señor Jesucristo, ¿verdad? Y que en consecuencia Dios haya despertado su espíritu a fin de que pueda ser capaz de identificarse como tal y pedir arrepentido perdón por sus pecados, pues sencillamente el Señor le recibe, le perdona, con solamente acudir a los brazos de nuestro Señor Jesucristo. El despertamiento espiritual procede de Dios. Hermanos, yo quiero desarrollar esto ahora con un enfoque muy personal. Algunos hermanos a través de los años me han estado diciendo a mí, aconsejando en diferentes oportunidades, de por qué yo no exhorto de una manera personal o particular a algunos de ustedes para que tomen a cargo algunas responsabilidades dentro de la Iglesia de Cristo. Y yo siempre he sido reticente a hacerlo, o sea, no he querido hacerlo. Siempre bajo la plena convicción de que si es por complacer al pastor o porque el pastor lo pide, pues no tiene ningún sentido que eso suceda. O sea, realmente cuando Dios motiva a una persona, cuando Dios despierta a esa persona, es cuando esa persona realmente va a estar, por así decirlo, llevando a cabo una labor o una misión o un ministerio para los fines de agradar a quien tiene que agradar, que es a quién, al Señor. Y nosotros vemos cómo Dios despierta el espíritu de Ciro, un incrédulo. Todo esto en base a sus promesas y a su palabra, a sus propósitos eternos, ¿verdad? Para que de un momento a otro este hombre dé un decreto. Y con este decreto no solamente da el decreto, sino que además de esto da los cuartos y da el respaldo y da la protección y da... fíjense al punto que llegaría este hombre. Que todo aquello que había sido tomado como motín de guerra, cuando Nabucodonosor se llevó y desoló el templo, aquellos vasos de oro, aquellos vasos de plata, aquellos instrumentos que eran instrumentos consagrados para la adoración, ahora Ciro dice que se lo lleven para atrás, que se lo lleven para allá. O sea, Dios sencillamente estaba obrando a través de un incrédulo para cumplir su propósito eterno conforme a las promesas que había dado desde 140 años antes, y para eso no necesitó absolutamente que nadie le ayudara, ni que nadie se lo dijera, sino que sencillamente Ciro recibió la orden directamente de Dios. Asimismo, Dios excita el corazón de los incrédulos para que responda a su propósito eterno. Eso es lo que yo he visto a través de los años que conozco al Señor. Cuando una persona se convierte al Señor Jesucristo, cuando el Señor le da un despertamiento espiritual, cuando el pecado el pecado que nos es cotidiano, por así decirnos, que nos mantiene en el sopor mediante el cual no somos capaces de percibir, ¿verdad?, el flagelo y el daño que nos produce el pecado en nuestra cotidianidad, en nuestra vida diaria, pues llega un momento en el cual el Señor despierta la sensibilidad del corazón, el espíritu de una persona, y esta persona se siente herida por el pecado, dolida por el pecado, dolida por haber ofendido a Dios, busca la reconciliación con Dios y acude a Dios
invocando el nombre del Señor Jesucristo. Todo esto son cosas que Dios lo hace. Dios lo hace en el incrédulo. Y en este caso nosotros vemos que sucedió algo muy interesante. El historiador judío Josefo, Flavio Josefo, él escribe específicamente en el libro en su texto de Antigüedades, en el capítulo 11, en el primer pasaje que hay en el capítulo 11, afirmando que, voy a leerlo literalmente, dice, a Ciro se le nombró, se le refirió la profecía de Isaías que se registra en Isaías capítulo 44, versículo 28 al 45. Lo que nosotros leímos. Y se apoderó de Ciro, eso lo escribe, estamos hablando de un historiador que no es cristiano, o sea, secular, ¿verdad? Flavio Josefo, romano. Dice, y se apoderó de Ciro un fervoroso deseo y una ambición en realizar lo que estaba escrito en el pasaje. O sea que cuando Ciro dice que el Señor le mandó a que le reconstruyese la casa que estaba en Jerusalén, fue como consecuencia de que del efecto que tuvo sobre él, el hecho de que alguien, el cual posiblemente fue Daniel, porque recuérdense que Daniel estaba en la corte y era cercano a Ciro, y era consejero de Ciro, ¿verdad? Alguien le mostró lo que Dios había previamente escrito respecto a él. Y cuando él descubrió eso, sencillamente dijo, bueno, si tiene que ver conmigo, yo quiero hacerlo y quiero hacerlo inmediatamente. Dios excitó, como dice el texto acá en Esdras, el corazón de Ciro para que respondiera a su propósito eterno. Si tú no te has convertido a Cristo, no te has entregado a Él de todo corazón, ¿sabes por qué no ha sucedido? Yo sí lo sé por qué. Porque el Señor no ha excitado tu espíritu. Porque sencillamente tú sigues durmiendo espiritualmente, en un sopor, en un letargo. Y en ese letargo, si tú no recibes la gracia y la misericordia de Dios para que despierte tu espíritu, sencillamente vas a llegar directamente a la condenación del infierno. Es así de cierto, es así de serio. Estamos hablando de datos históricos. 140 años después, Dios permite que Ciro lea o conozca o le lean la profecía que había en cuanto a él antes de que él fuese y naciese, ¿verdad? Y esto hace que él sencillamente sea avivado espiritualmente y diga, voy a hacer lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha mandado que yo haga. Y emite un decreto. El decreto autorizando que todos los que sean de su pueblo, de su nación, pues regresen para construir el templo en Jerusalén, contando con todo el respaldo de él. La revelación escrita ha sido siempre el instrumento más idóneo que el Señor ha utilizado para despertar un espíritu adormecido. Esto fue lo que me pasó a mí y seguramente a ti también. Los que hemos recibido el perdón de nuestros pecados, ¿saben por qué lo recibimos? Porque llegamos a la convicción de que debíamos arrepentirnos y entregarnos a Jesucristo. ¿Y tú sabes por qué llegamos a esa convicción? Porque oímos la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El incrédulo permanece en su incredulidad. ¿Por qué? Porque sencillamente su espíritu no ha sido, ¿cómo? Despertado. El despertamiento espiritual viene como una consecuencia de la exposición de la palabra de Dios. Por eso vemos con tanto gozo, ¿verdad? Que personas que durante mucho tiempo se está orando por ellas, pues de un momento a otro son expuestas a la palabra de Dios y el Señor les despierta y dicen, ¿qué debo hacer para ser salvo? Se recuerdan del pasaje, ¿verdad? Con el etíope eunuco, ¿verdad? Que preguntó esto, ¿cómo qué? Como consecuencia de que estaba estudiando las profecías en la cual hablaba del Mesías. Y estudiando a Isaías, él llegó a la convicción de que él debía recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Y yo te hago una pregunta a ti. ¿Ha despertado Dios tu espíritu? Porque el despertamiento espiritual procede de Dios. Ningún hombre puede causarlo, ninguna argumentación. Ninguna vitamina puede hacerlo, ninguna medicina puede sacar tu alma, tu corazón de la condenación del pecado. Solamente Dios es que puede avivar tu espíritu a fin de que tú acudas a Él. Has sido tú expuesto a la palabra de Dios y tienes un deseo fervoroso como lo tuvo este hombre impío, Ciro, de hacer lo que Dios quería que hiciera, simplemente porque él había llegado a la conclusión de que Él era Dios. Si no ha sucedido esto, debes necesariamente exponerte a la palabra de Dios.
Y debes exponerte a la palabra de Dios con un corazón humilde, de manera tal de que no se quede en el intelecto, sino que baje a tu corazón, para que Dios, obrando en tu corazón, avive, excite tu corazón, avive tu espíritu, despierte tu espíritu. Saben que en algunas versiones esa expresión de despertar el espíritu de Ciro, en algunas versiones se traduce como excitar el corazón de Ciro. O sea, sencillamente que no pudo estar tranquilo. Inmediatamente él supo lo que la Biblia decía de él. Dice, no, yo tengo que llevarlo a cabo. E inmediatamente emitió su decreto. El despertamiento espiritual procede de Dios. Y es la única manera como realmente nosotros podemos y tiene sentido que le sirvamos a Él. Por eso el segundo punto, que van con los versículos que van desde el 3 y el 4, tiene que ver con el resultado o las consecuencias del despertamiento espiritual. A ver cuando ustedes descubren lo que es. Dice, quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Cuando hay un despertamiento espiritual, esto va a resultar siempre en la edificación de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso digo que cuando hablamos de esto, estamos hablando de avivamiento. Cuando hablamos de avivamiento, estamos hablando de esto. Estamos hablando de que aquellos que están aletargados, somnolientos, ¿verdad? Aquellos que han profesado ser parte del pueblo de Dios, de un momento a otro dicen, tengo que hacer lo que Dios dice en su palabra, que me compete a mí. Y ahí es que se produce este despertamiento espiritual. La edificación de la casa del Señor Jesucristo, de la casa de Dios, es el objetivo siempre. ¿Y sabes quiénes son los responsables de llevar a cabo esto? Pues los creyentes. Los creyentes. Fíjense que en este caso, en el versículo 3, Ciro dice, quien haya entre vosotros de su pueblo. No le pidió a los persas, ni a los babilónicos, ni a los asirios, no le pidió a nadie más que fuera allá a reedificar la casa. Si hay una cosa que debemos tener muy claro, es que una cosa es el mundo, una cosa es el Estado, una cosa es el gobierno, una cosa es la sociedad civil, una cosa y otra cosa es la iglesia del Señor Jesucristo. Y no deben mezclarse nunca. Y las responsabilidades que le competen a los creyentes, de ninguna manera puede ser suplantada por aquellas personas que no son creyentes. O sea, es la iglesia del Señor Jesucristo la que debe ser edificada. ¿Y debe ser edificada por quién? Por ti y por mí. Por los que somos realmente parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando hay un despertamiento espiritual, cuando Dios hace eso, por eso creo más en la oración que en ninguna otra cosa, a fin de obtener el avivamiento en las vidas de nosotros y consecuentemente en la obra del Señor Jesucristo, en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando esto sucede, pues nosotros vamos a ver que se va a manifestar el poder de Dios a través de su pueblo y las personas se van a poner las pilas y van a comenzar a llevar a cabo la misión para la cual el Señor lo tiene acá. Dios te salvó y te capacitó y te dio un don espiritual a lo menos para que tú lo lleves, lo utilices en su casa, en su iglesia. Dios te salvó con el propósito de que tú expandas su evangelio, de que tú testifiques a otros, de que tú te preocupes por la salvación de otros y le lleves el mensaje único que puede redimir sus almas. Que Cristo murió por sus pecados, que el justo murió por los injustos, que Dios se hizo hombre para salvar lo que se había perdido y que es necesario que cada uno de nosotros, despojado de todo impedimento, vengamos a sus pies y le digamos, Señor, sálvame. Cosa que lógicamente sucede solamente cuando la palabra de Dios aviva el corazón de aquel que está muerto en sus delitos y en sus pecados. Pero el hecho es que de una manera u otra, todos los que eran israelitas son concitados, convocados por Ciro a fin de que respalden la orden que él está dando. Está exhortándoles a que regresen allá y dice que los que no puedan regresar, que por lo menos presenten sus ofrendas, que apoyen. Y es interesante lo que dice el versículo 4, dice, el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, con oro, con bienes y ganados. ¿Y qué dice luego? Además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Cuando un espíritu es avivado, el primer resultado es una conversión. Pero tratándose de un creyente, cuando un creyente es avivado espiritualmente, cuando se despierta espiritualmente, cuando es excitado su corazón por Dios,
Esto resulta siempre en una consagración. Y cuando una persona se consagra al Señor, no tiene límites. No le importa despojarse de lo que sea o hacer lo que sea, ni pone condiciones para su servicio y su trabajo. Y este es el tipo de creyente que hacen que las obras, las iglesias, echen adelante. El despertamiento espiritual que procede de Dios tiene como propósito la edificación de la casa de Dios. De la casa de Dios. Si tú estás avivado espiritualmente, vas no solamente a congregarte, no solamente a congregarte regularmente, no solamente a congregarte frecuentemente, sino que vas a estar pendiente, ministrando y sirviendo de una manera regular en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. En tu iglesia, a la cual el Señor te trajo. Y lo vas a hacer con plata, con oro, con bienes, con ofrendas voluntarias, porque si no, no vale de nada. Si son pedidas o son obligadas, no valen de nada. Lo vas a hacer. Y cuando tú no puedas ir a algo, pues tú vas a buscar la manera de que llegue tu respaldo a aquellos que están trabajando. Aquellos que van dejándolo todo para ir a Jerusalén a reconstruir la casa de Dios. El despertamiento espiritual define necesariamente la identidad del pueblo de Dios. Define la identidad del pueblo de Dios. Lo primero que vimos fue que procede de Dios, después que tiene como meta o produce la edificación de la casa de Dios, ¿verdad? Y el tercero, y con este voy a terminar, no, todavía no, me falta un chinchín más. Dice, define la identidad del pueblo de Dios. Fíjense qué interesante. Dice, quien haya entre vosotros de su pueblo. En el versículo 5 dice que entonces se levantaron los jefes de la casa paterna de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes, y los levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios. Es la segunda vez que utiliza la expresión el texto, ¿verdad? Dice, el autor sagrado nos manda acá y dice, cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata, con oro, con bienes ganados, con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. El despertamiento espiritual define la identidad del verdadero pueblo de Dios. El decreto de Ciro llegó a las 12 tribus. El decreto que Ciro hizo, lo hizo que corriera, que fuera difundido por todo el imperio. De manera que donde quiera que tuvieran aquellos que eran parte del pueblo de Dios, se sintieran convocados, ¿para qué? Para ir a edificar la casa de Dios. Sin embargo, qué interesante. ¿Quiénes fueron? Qué pena. Qué pena. Solamente los de Judá y Benjamín respondieron. Solamente los de Judá y Benjamín. Los que geográficamente se habían encontrado en la zona de Judá o de Judea. Los otros, es algo muy simple, o sea, ya estaban acomodados. Ya la cultura pagana había calado dentro de ellos y ellos estaban bien. De hecho, dentro de la filosofía de gobierno del imperio persa, pues, igualmente con el babilónico, prosperaron muchos de los judíos. Dice el mismo Josefo que llegaron a ser algunos muy, muy ricos. ¿Y de qué estaban hablando? De dejar abandonar su casa, abandonar su confort, su trabajo, su rutina, tal vez a algunos familiares, a algunos descendientes, a los nietos, a los hijos, para coger para Jerusalén. Con lo peligroso que es ese viaje para allá. Con las pocas posibilidades que tenemos de llegar vivos, para llegar allá y allá llegar a una ciudad completamente en ruina, destruida, desolada. A buscar, ¿qué voy yo para allá? Eso fue lo que dijeron los demás. El despertamiento espiritual define la identidad del verdadero pueblo de Dios. Hoy día se habla de los judíos, pero ustedes no oyen, se habla del pueblo judío, ¿verdad? Pero ustedes no oyen que se habla del pueblo, ¿cuál? ¿Cuál otro de los hijos de Israel? Dígame, el de Dan, del pueblo danés. Bueno, danés hay un pueblo, pero no tiene nada que ver con este Dan, ¿verdad? ¿O qué? O de los Neftalís. O de los Simeones,
De los judíos sí, ¿verdad? El verdadero pueblo de Dios retornó. Y así sucede. Cuando hay un despertamiento espiritual es cuando una persona puede decir, sí, ese es del Señor. Esa es una sierva del Señor. Esa persona ciertamente se ha convertido, esa persona se ha rescatado. ¿Por qué? Por sus obras, porque se manifiesta en su vida, en el cambio que hay en su vida, en el deseo de agradar a Dios. Señores, hermanos, hermanas, no hay ninguna otra cosa más importante que tener el beneplácito de nuestro Señor, tener la aprobación de Él, tener la bendición de Él de nuestra vida. Si pudiéramos sacarle una sonrisa a Dios, eso es lo más importante. Y quiero decirles esto, cuando hay un despertamiento espiritual, el pueblo de Dios que responde a esa vivificación espiritual se identifica automáticamente. Aquí en esta iglesia, entre los que están aquí de ustedes, hay algunos que, por suerte que no me toca hacerlo. De hecho, el Señor me dice que no lo haga. Pero hay algunos de ustedes que si me preguntan si realmente Dios ha iluminado su corazón, ha vivificado su espíritu, les ha amanecido y son hijos de Dios en peregrinaje al reino de los cielos, yo diría, yo no sé. ¿Por qué? Porque no están identificados con el pueblo de Dios, con la obra de Dios, con la edificación de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. La misión de proclamar el reino de Dios en la tierra. Seguir la obra de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. No están involucrados, viven sus propias vidas. Igual que todos aquellos que se quedaron allá, que prefirieron simplemente el confort. Imagínense ustedes en los años que tengo yo de conocer al Señor, la cantidad de veces que he recibido la maliciosa exhortación de parte de los incrédulos, en el sentido de cómo yo, siendo un arquitecto tan brillante, yo haya dejado la profesión para estar de pastor en una iglesia. Son muchas las veces. Total, no sé cuál es la brillantez que pudiera haber tenido o no, pero la he oído muchas veces. Nunca he sido más feliz que cuando el Señor me salvó y me permitió involucrarme en su obra, en lo poco, en lo mucho, estudiar su palabra, conocerla intensamente, conducir a otros a los pies del Señor Jesucristo, regocijarme con la vida de Cristo. No me quiero poner como ejemplo, no lo soy, de ninguna manera lo soy, pero sí puedo decir claramente que mi identidad como cristiana está confirmada. Y eso quisiera yo ver en cada uno de ustedes, su identidad como cristiano confirmado. Que no quepa lugar a dudas. ¿Por qué? Porque sencillamente es evidente. Ustedes están dispuestos a cualquier cosa, echarla a un lado con tal de ir a edificar la casa de Jehová que está en Jerusalén. Y si no puedo ir, todo lo que tengo te acompañará. Dios tocó el corazón de los líderes, las cabezas de familia, los sacerdotes, los levitas. Les dio un deseo enorme de regresar a Jerusalén. Y así los cambios en nuestro interior van siempre a producirse en la medida que Dios vaya cambiando nuestras actitudes, nuestras creencias y nuestros deseos. De hecho, la Biblia enseña claramente, el apóstol Pablo se lo decía a los filipenses, que es Dios el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Está hablando del creyente. Pero ¿saben una cosa? Tenemos que decirle, he aquí estoy, Señor. Hágase en mí tu voluntad. Hermanos, fueron muchos los que prefirieron la riqueza y la seguridad al sacrificio que requería la obra de Dios. En Marcos capítulo 4, versículo 18, con la parábola aquella del sembrador,
Dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y si tú eres un creyente, una creyente, una persona cuyo nombre está anotado en el reino de los cielos, una persona que ha pedido perdón de todo corazón a Jesucristo y le ha pedido que venga a señorearse, a ser tu Señor, tu dueño, a reinar en tu vida, tienes que cuidarte mucho de que ninguna comodidad, ninguna seguridad, ninguna posesión material se constituya en un impedimento para que lo que Dios quiere hacer contigo sea hecho. El despertamiento espiritual que procede de Dios, que produce la edificación de la casa de Dios y que define quién es y quién no es del pueblo de Dios, también conduce necesariamente a un encuentro con Él. Al final de las devastaciones, el final de las devastaciones vendría a estar precedido por un cambio de actitud, un cambio de corazón. Jeremías capítulo 29, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré, despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Recuérdense de Jeremías, ¿verdad? Cómo lloraba conociendo lo que se le avecinaba antes de que Nabucodonosor destruyera, cómo derramaba lágrimas de día y de noche por la hija de su pueblo, por Jerusalén, ¿verdad? Y Jeremías dice lo siguiente, así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, ya os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Y atiendan esto, dice, porque yo sé, dice Dios, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Amén. Amén. Cuando Dios despierta un corazón, cuando Dios despierta un espíritu, cuando Dios excita el hombre interior de una persona, lo que tiene que hacer es simplemente buscarle de todo corazón. Él sabe los pensamientos que tiene respecto de nosotros. Él lo que quiere es nuestro bien, no nuestro mal. Él quiere nuestra paz. Él quiere salvarnos. Pero necesariamente va a ser precedida toda esta bendición por el hecho de que le busquemos de todo corazón. Y dice, me buscaréis y me hallaréis. ¿Por qué? Porque lo hacéis de todo corazón. Si de todo corazón tú quieres recibir la bendición de Dios en tu vida, tú quieres constituirte en un instrumento de su gracia, que Dios cumpla sus propósitos en ti, que Dios perdone tus pecados, que Dios salve tu alma, pues sencillamente búscale, porque sin lugar a duda te hallarás. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Abre tu corazón a Cristo, pídele perdón por tus pecados. Hermano, hermana mía, si tú aquí eres una persona que ni fu ni fa, ¿saben lo que significa ni fu ni fa? Significa que estás aletargado. Te tomaste un diazepam, eso así es que se llama, esa cosa que duermen a la gente. El diablo te tiene así. Te tiene muy ocupado, hay muchas cosas que llaman tu atención, hay muchos negocios, hay mucho trabajo, hay muchas cosas que son prioritarias en tu vida, hay muchas emergencias, hay muchas cosas que son tu meta y son tus objetivos. Y sencillamente has relegado al Señor a un segundo lugar. Bueno, ya no puedes seguir así. Pídele al Señor de todo corazón que despierte tu espíritu, que reavive, que anime tu corazón, a fin de que tú le busques de todo corazón y Él se manifieste a ti. Pídele al Señor que se glorifique en tu vida, que te use para tu gloria y que tú no sigas siendo de ninguna manera una persona, por así decirlo, con un carácter cristiano indefinido, o mucho menos
Un incrédulo impenitente que a pesar de que sabes lo que la palabra de Dios dice, no haces lo que hizo Ciro, que dijo, bueno, Dios me ha mandado, yo lo voy a hacer lo que me mandó Dios. Dios quiere que tú te arrepientas y que te conviertas y que te entregues a Jesucristo de todo corazón. Vamos a orar y cada uno conforme a su necesidad, pues en este momento ore al Señor. Porque yo sé los pensamientos que tengo de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Si de todo corazón tú crees que Jesucristo es Dios, si crees que Él murió por tus pecados, si crees que Él resucitó de los muertos manifestando su poder sobre la muerte y la condenación, si crees que Él está en el cielo sentado a la diestra de Dios, si crees que Él tiene el poder para darte el perdón de tus pecados y la vida eterna, clama a Él. Dile, Señor, mi vida entera te entrego a ti. Perdóname y sálvame. Hazlo ya. Identifícate con el pueblo de Dios. Identifícate con Dios. Haz de Jesucristo tu Rey, tu Señor y tu Salvador. Padre, gracias te doy por la paciencia de mis hermanos en esta mañana. A pesar de mi torpeza, Señor, ayúdame, Padre, a poder manejar mejor el asunto del enfoque, Señor. Pero gracias, Padre, porque confío, Señor, que, como decíamos, Señor, no depende de mi destreza para exponer. No depende ni siquiera, Señor, de mí en absoluto, Señor, sino de tu palabra, Señor, y de la manera como tú despiertes el espíritu de mis oyentes, de mis hermanos, de mis amigos, de nuestros queridos, a fin de que ellos, Señor, se permeen a la influencia de tu palabra y decidan, como Ciro, Señor, hacer lo que tú dices, Padre. Y cuanto antes mejor, Señor. En el primer año, tú despertaste el espíritu de Ciro. Permite que este sea, Señor, el día del despertamiento espiritual para los que no tienen a Cristo como Señor y Salvador. Los que no saben si mueren hoy, Señor, a dónde pasarán la eternidad. Concédeles hoy, Señor, tu gracia y tu misericordia. Aviva sus almas, Señor. Y a nosotros, Padre, a nosotros todos, Señor, incluyéndome a mí, conságranos, Señor. Te pedimos, Padre, que nos despidas con tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.